Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este webinar del día 7 de abril del 2020, organizado por la firma Baker Tilly. Lo primero que tengo que comentarles, y es siempre una sana reflexión el tener las reglas de urbanidad en los webinars, ahora que todos estamos teniendo mayor actividad vía remota en nuestros home office. Pues las reglas de urbanidad son muy sencillas en este caso. Para poder tener una estructura y un orden, tener los micrófonos apagados todo mundo. Si alguien quiere aparecer en video y es posible, no tenemos problema. El uso del chat será el mecanismo para poder interactuar con el expositor. Si hay alguna duda, algún comentario, por ahí lo pueden poner. Yo voy a estar vigilando que esto fluya de mejor manera para poderlos atender a todos ustedes. Así es que buenos días nuevamente. Mi nombre es Pedro Canaval, soy socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly, Oficina Ciudad de México. Saludamos ya a las más de 71 personas que en este momento están conectadas, y cada segundo veo que se conectan más, cosa que nos da mucho gusto por la respuesta que hemos recibido. Los webinars de nuestra firma se están llevando a cabo los martes y jueves. Ya tuvimos dos anteriores. El primero por nuestro socio director de la práctica de consultoría, John Milner, relacionado con el canal de denuncias como medio de comunicación en tiempos de crisis, tiempos de la pandemia que estamos sobrellevando. De ahí tuvimos el siguiente, el día 2 de abril, mi socio Eliel Amaya y yo, relacionado con el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras en estos momentos de contingencia. Y el día de hoy le corresponde al contador público Agustín Espino, quien es socio de Baker Tilly en la oficina de la Ciudad de México. Asimismo es socio director de la práctica de precios de transferencia en Baker Tilly, México, y también director de la práctica de precios de transferencia para América Latina en Baker Tilly. El contador Agustín Espino además es maestro en finanzas y pues dentro de todas sus actividades ha sido por más de 20 años un practicante de los precios de transferencia. Ha sido presidente de la comisión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la Comisión de Precios de Transferencia. Es miembro activo de la misma, por supuesto. También es miembro activo de la IFA, de la International Fiscal Association. Y bueno, pues Agustín es una persona muy reconocida, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en esta materia tan especializada, tan importante en estos momentos en donde pues las partes relacionadas y el comercio global van a marcar la pauta para poder pues empezar a hacer planes de contingencia, pero después los planes de recuperación, que seguramente Agustín en su plática, que es muy interesante, nos va a poder comentar el día de hoy. Por otro lado, queremos saludar a un conjunto de escuchas, de clientes, de potenciales clientes en Latinoamérica que se están conectando el día de hoy, principalmente de República Dominicana, de Colombia, de Uruguay, de Perú. Por lo tanto, en el momento en que quieran participar en el chat, háganos favor de poner su nombre, si es que no aparece el nombre de manera completa, porque muchas veces habemos quienes usamos clave y no nombre o número, y el país de donde nos están contactando para que el contador Espino pueda responder o hacer comentarios de manera mucho más asertiva. Bien, pues sin más, los dejo con nuestro experto director de la práctica de comercio, de precios de transferencia en Latinoamérica, Agustín. Te cedo el micrófono, Agustín. Que tengas buenos días. Me da gusto verte remotamente el día de hoy. Gracias Pedro, y gracias a todos y cada uno de los que se han conectado a este webinar que hemos preparado y hecho especialmente para cada uno de ustedes. Realmente creo que es un tema vital, muy trascendente en esta época. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, de forma directa con el tema. Obviamente, al vivir en
en un entorno globalizado hay cosas que veíamos como normales en nuestra vida diaria. Trabajábamos, o las empresas, las multinacionales trabajaban como un reloj o maquinaria de reloj bien ajustada, todo de manera exacta, viendo, pues tratando de minimizar costos e incrementar ventas, que pues es la fórmula que se ha buscado durante mucho tiempo. Y seguramente ya no nos sorprendía en ese día a día y probablemente ya ni poníamos atención en lo complejo que son las relaciones de negocios, las industrias, las cadenas de valor en este mundo globalizado. Hablar de precios de transferencia siempre significa globalización o debido a la globalización que fue el catalizador que hizo que precios de transferencia hace ya varios años, en los 80s y 90s, se volviera un tema importante y después en 2014, 2015 con el nacimiento de BEPS, que no es el tema de hoy, pero volvió a ser un boom con relación a cómo reestructurábamos operaciones intercompañía. Un poco, o poner un par de ejemplos con relación a esto que comentaba de las cadenas de valor, cadenas de suministro. Tenemos grandes ejemplos o muy buenos ejemplos como lo es la industria automotriz, donde sabemos que en algún país se fabrica algún componente del auto, puede ser los cristales, las puertas, los controles. En algunos otros son proveedores de materias primas como de plástico, acero, aluminio. En algunos otros lados se hacen las primeras formas y de ahí, bueno, van pasando hasta llegar a las armadoras y concluir con un vehículo como todos lo conocemos en la calle, pero requiere de una cadena de valor inmensa, donde cada engranaje, cada parte del eslabón de esa cadena forma parte muy importante de esa cadena, y donde hoy, por ejemplo, podemos ver que pues las armadoras en nuestro país, hablando de México, y creo que casi todas las del mundo están detenidas o se detendrán, y pues eso trae afectaciones directas en la cadena de valor. Hablar de cadena de valor en el pasado, tenías probablemente aspectos donde alguno de los eslabones de la cadena podía tener algún problema y de inmediato las empresas multinacionales o los grupos empresariales nacionales, hablando de México, buscaban la manera de modificar, eficientar o arreglar el problema dentro de ese eslabón de la cadena. Pero el día de hoy con el COVID, pues esa cadena no solamente se rompe un eslabón o falla un eslabón, sino el conjunto de los eslabones de la cadena, y eso provoca grandes problemas. Algunos otros ejemplos de cadenas de valor, para poner en contexto lo que vamos a hablar, puede ser la industria, pues la que ustedes gusten, donde a lo mejor tienes la manufactura en algún país como puede ser China, Indonesia, el mismo México, donde a lo mejor las materias primas provienen de Latinoamérica, y el consumidor final puede ser que esté en Asia o Estados Unidos, y ahí estamos hablando de tres eslabones de esa cadena, donde si falla alguno, pues también mete en problemas a la cadena, pero hoy al afectar todos los eslabones de la cadena, pues tenemos un problema mayúsculo. Y por último, daré el ejemplo que he escuchado en las noticias de 3M, donde está fabricando los cubrebocas para ahora, pues la contingencia, y prácticamente son cubrebocas pues bastante efectivos, y la materia prima proviene de unas maderas de Canadá. Esas pulpas llegan a México y con eso se procesan y salen los cubrebocas, y el mayor mercado es Estados Unidos, donde actualmente el gobierno norteamericano ha pedido 166 millones de estos cubrebocas.
Entonces, con estos ejemplos nada más quiero esquematizar a qué me refiero y a qué me voy a referir en el contexto de este webinar con relación a cadenas de valor o cadenas de suministro. Y bien, pues hace apenas unos meses atrás, a inicios de año, enero, febrero, por ahí escuchamos en las noticias en noviembre, diciembre de un brote que había salido en China con relación a lo que hoy llamamos COVID-19, pero no imaginábamos que este microorganismo pudiera venir a generar grandes problemas. Estos problemas, pues no solamente en algún aspecto, estamos hablando de problemas en la salud, problemas en lo económico, problemas en los negocios, inclusive, pues hoy, en vez de tener cursos face to face o cara a cara, estamos teniendo este tipo de webinars para poder estar en contacto con ustedes, poder vernos las caras y poder compartir conocimiento a través de las redes. Pero bueno, estos problemas han estado afectando, como mencionaba, no solamente a la salud, en lo económico, también están afectando a los grandes negocios, a las grandes multinacionales, también a empresas pequeñas, medianas, a grupos nacionales. Y, perdón, obviamente no estamos hablando de un solo eslabón dentro de estas cadenas, sino básicamente de un problema mundial, que pudiéramos llamarlo recesión, pudiéramos llamarlo problema económico, podemos usar diferentes conceptos. Sin embargo, pues está afectando a la gran mayoría de las cadenas de valor en el mundo. Es por ello que este webinar lo hemos diseñado para principalmente dos cosas. Una es identificar las consecuencias visibles por esta contingencia del COVID-19 en materia de precios de transferencia. Y dos, de cómo prepararnos como empresas, empresarios o como consultores de precios de transferencia en este nuevo escenario que nos marca nuevos retos para poder cruzar este pequeño bache económico al que nos estamos enfrentando. Dada esta pequeña introducción, vamos a pasar al tema. Y pues voy a hablar primeramente de estas problemáticas asociadas al COVID-19. Me gustaría empezar haciendo 3 preguntas que buscaremos ir contestando, o más bien la idea es contestar estas preguntas a lo largo de la presentación. Antes de continuar con esta presentación, me gustaría exponerles o decirles que dentro de su Webex o dentro de su plataforma, tienen la opción de chatear las preguntas. Quien tenga alguna duda conforme a la presentación, ahí puede chatearla o escribirla. Ya comentó Pedro Canaval, mi socio, que puede ser, si puedes poner tu nombre, puedes poner de qué país eres y la pregunta, y vamos a tener 2 sesiones de preguntas y respuestas para ir contestando estas preguntas. Bien, estas 3 preguntas, como podrás ver en tu pantalla, son: ¿cómo dirigiría usted su empresa en el entorno de esta crisis por el COVID-19 a nivel global? ¿Podría utilizar los precios de transferencia como una herramienta para gestionar sus beneficios de manera eficaz? Y ahí subrayé beneficios porque el día de hoy, a lo mejor hablar de beneficios, pudiéramos pensar más bien que estamos hablando de ingresos, cómo poder gestionar los pocos o muchos ingresos que vaya a tener mi grupo multinacional o mi grupo nacional a través de los precios de transferencia. Y consideraría como opción que su grupo multinacional sufriera algún tipo de reestructura corporativa o reestructuración en el escenario actual. Esas son algunas de las preguntas que buscaremos contestar en este webinar. Y bueno, veamos entonces algunas de las principales consideraciones que debiéramos tener en materia de precios de transferencia
debido a este hoy día COVID-19, pero también pudieran aplicarse a cualquier otra crisis local o mundial, como lo veremos más adelante. Bien, pues me gustaría iniciar sabiendo que en las crisis hay el lado bueno y el lado malo. Me refiero, no todas las consecuencias de una crisis son negativas. Y aquí pongo en esta lámina las consecuencias, algunas de las que puede haber, hay más por supuesto, pero algunas de las consecuencias negativas y también algunas de las consecuencias positivas que pudiera tener este pues COVID-19. Con relación a las negativas, creo que esas es mucho más fácil de que ya las hayamos visto. Sin embargo, pues en consecuencias negativas de esta pandemia es la dificultad para encontrar algún insumo, la dificultad para encontrar algún producto específico. Ejemplo, hoy día encontrar cubrebocas, geles, antibacteriales, Lysol para desinfectar el ambiente se vuelve un poco complicado. Para el efecto de las empresas es lo mismo, algunos de sus insumos básicamente hoy no los encuentran y eso detiene su cadena de producción. Obviamente otra de las consecuencias negativas es la desaceleración económica que se está viviendo. Pues desde marzo hemos visto en México una desaceleración económica donde poco a poco las empresas, los trabajadores empiezan a sentir el efecto de esta desaceleración. En otros países pudo haberse sentido en febrero, en algunas otras en enero, ejemplo en China pues se sintió en diciembre, enero y hacia acá. Y obviamente pues es un tema de incertidumbre política económica en muchos de los países que sabemos que estamos cayendo, todavía no vemos con claridad el piso hasta dónde va a llegar esto, pero sabemos que eso tiene consecuencias negativas en la industria. No todo es negativo, en las crisis también hay algunas consecuencias positivas. Recuerdo una presentación que dio mi socio John Miller hace unos días donde comentaba que las acciones de Clorox estaban subiendo, Lysol, estos temas donde la industria médica está creciendo, obviamente por esta tragedia que estamos viviendo. Sin embargo, para ese tipo de industria, pues están produciendo muchísimo, vendiendo muchísimo y habrá que tomar en cuenta esas consecuencias positivas en esa industria específica. Obviamente también podemos encontrar algunos insumos, algunos bienes a mejor precio. Pongo como ejemplo, yo sé que a veces pues no hay el dinero, pero en el mes de marzo muchos de los autos en México se pusieron en barata, era una venta con un descuento importante por la cantidad de vehículos que tenían las distribuidoras, las agencias en sus stocks, en sus inventarios, entonces estaban buscando sacar lo más posible porque a veces es más caro tenerlos guardados que buscar que saliera y bueno, es una consecuencia positiva que podremos encontrar en el mercado ciertos productos a menores precios. Lo mismo las empresas podrán encontrar algunos insumos, algunas materias primas más económicas, no solamente es no encontrar como la consecuencia negativa, sino también hay ocasiones que podemos encontrar estos insumos con una condición, una mejor condición o a un precio reducido. También como consecuencia positiva, ya lo mencionaba, la industria médica, la industria de pues, los insumos médicos está creciendo. Hay algunas industrias que están creciendo y eso lo vamos a ver más adelante, esos efectos en las industrias. Y obviamente también podemos ver picos en la demanda, ¿no? Donde a lo mejor hoy día la gente sale a comprar muchas más cosas de las que compraría normalmente, hablando de alimentos, de enlatados, etcétera, y eso puede producir eh, para la industria alimenticia también un pico hacia la alza por mayores ventas. Entonces, pues aquí estamos
hablando de consecuencias, vamos a hablar de posibilidades y acciones más adelante, pero quería nada más enmarcar esta parte de consecuencias negativas y positivas que pudiera tener o que está teniendo el COVID-19. Bien, aquí antecedentes, perdón, quiero enmarcar un poco los que tenemos un poco o algo que ver con precios de transferencia. Sabemos que tenemos varias organizaciones, varias reglamentaciones. Yo lo llamaría de esta manera, varias herramientas que quiero que queden claras desde este inicio para que podamos ir caminando sobre ellas más adelante. Sabemos que la OCDE es quien emite básicamente lo que le llamamos la Biblia de precios de transferencia o las guías en materia de precios de transferencia, que a nivel mundial son las que nos dirigen de cómo elaborar un estudio, de qué metodologías se podrían utilizar, etcétera. El tema BEPS, que obviamente a partir de 2015 vino a cambiar, yo diría 180 grados la manera de hacer operaciones intercompañía, y muchos grupos multinacionales tuvieron que reestructurarse, y algunos aspectos internacionales que son importantes de mencionar. Únicamente lo pongo sobre la mesa para que podamos ir más de la mano con estos aspectos en materia de precios de transferencia. Con esta lámina lo único que quiero presentar es, esta lámina fue de una presentación que tuvimos en enero de este año cuando estábamos hablando de las reformas fiscales en México para el 2020, en donde básicamente México concluía con estas reformas de implementar las 15 acciones BEPS recomendadas por la OCDE. Y aquí en este mapa, que no es el mapa del coronavirus, es el mapa de BEPS, aunque obviamente pues lo único que quiero mostrar es básicamente estos 15 planes de acción que le llamamos BEPS. Estaba empezando o estaba inundando los países o la mayor parte de los países del mundo, donde básicamente lo que se está proponiendo era transparencia, transparencia fiscal, y que es muy importante para lo que vamos a ver en adelante, a diferencia de algunas crisis en el pasado que nos han tocado vivir y que tiene sus implicaciones en materia de precios de transferencia. Bien, entonces, hasta ahí, con ese panorama, me gustaría poner ahora algunos aspectos internacionales que debemos tomar en cuenta en esta crisis, hablando ya específicamente de operaciones intercompañía o de operaciones entre partes relacionadas, con independencia si son multinacionales o operaciones con otros países extraterritoriales, o son transacciones, en el caso de México, que tenemos reglamentación para efectos de precios de transferencia con empresas del mismo grupo nacionales, pues estaría hablando de ambas al mismo tiempo. Básicamente, uno de los principales aspectos a tomar en cuenta es que en una crisis la necesidad de flujo de efectivo es vital para cualquier empresa, para cualquier grupo multinacional, para cualquier grupo empresarial nacional. La necesidad de flujos de efectivo es esencial. Y aquí la pregunta, hablando de operaciones intercompañía con el extranjero, sería si esas necesidades de flujo, ¿cómo las vamos a hacer o cómo nos las vamos a hacer llegar? ¿Hacia dónde necesitamos depositar la mayor cantidad de flujo de efectivo? ¿Va a ser vía repatriación de capitales? ¿Va a ser vía exportación de capitales? ¿Va a ser vía facturación? ¿Va a ser vía préstamos y o pagos? Y con ello, ¿qué consecuencias fiscales tiene cada una de estas opciones que estamos mencionando para tratar de hacernos de flujo en materia fiscal? Es decir, si estamos optando por un préstamo, ese préstamo sería deducible. Pasamos la línea de la capitalización delgada,
el tener un préstamo, al pagar los intereses, nos haría pagar retenciones de ISR en los pagos. Esos son el tipo de preguntas que necesitamos hacernos cuando estamos hablando de cómo atraernos de recursos. Voy a poner un ejemplo y en esta presentación más adelante lo vamos a estar viendo, pero realmente la experiencia más cercana que tenemos hoy en día con relación a una crisis es la crisis mundial que sufrimos en 2008 y 2009 con relación específicamente a, bueno, que comenzó en Estados Unidos y se volvió mundial meses después. Y recordemos un poco de lo que sucedió en ese ámbito económico y fiscal en esos años, donde las compañías, sobre todo las que eran exportadores de capital, hablando ejemplo de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, países que invierten sus capitales en otros países como el nuestro o como los de Latinoamérica, al momento de que se encontraban en una crisis y necesitaban flujo, en esos años se buscó la manera de cómo hacer que fluyera vía precio-producto, vía préstamos, vía reestructuras corporativas por estas necesidades de flujo de efectivo. ¿A dónde voy? En esos años, una de las partes más importantes es que fue tan grande el recolectar flujos de las demás compañías, hablando de las subsidiarias hacia la holding, hacia la empresa madre. Obviamente sabemos que si se muere la holding, prácticamente o muy seguramente las demás subsidiarias, las demás empresas que dependen del grupo tenderán a morir o a tener que venderse a terceros independientes. Luego entonces, en estas necesidades de flujo, lo que se vio fue tan grande que incluso la OCDE tuvo que sacar un capítulo en sus guías de precios de transferencia nuevo. En esos años salió en 2010, que fue el capítulo 9 de reestructuras corporativas o reorganización de negocios, donde ponía el fundamento o las partes básicas que se tenían que tomar en cuenta para poder hacer una reestructura de negocios. Esto es súper importante porque en ese momento fue como que nos quisieron poner un candado para no hacer de manera desordenada este retiro de flujos de efectivo de las subsidiarias hacia las holdings. Pero hoy día yo creo, y lo pongo sobre la mesa, creo que es más una herramienta que podemos utilizar hoy en día en esta crisis de lo que, pues después de 10 años, fue puliéndose ese capítulo 9 de las guías de la OCDE de reestructuras de negocios. Bien. También tenemos que cuestionarnos si vamos a obtener estos beneficios dentro o fuera del grupo, dónde nos sale más barato obtener esos flujos de dinero o ese dinero, ese efectivo, esa caja, ese cash, como un préstamo a bancos o dentro del grupo. Y si ya tenemos un préstamo intercompañía o hemos decidido atraernos de flujos de efectivo a través de préstamos intercompañía, hay que poner muchísima atención en varios puntos. Si ya tenemos actualmente una deuda, es momento de pensar qué vamos a hacer con esa deuda. ¿Se va a reestructurar? ¿Vamos a modificar nuestras tasas? Un ejemplo, en enero uno de nuestros clientes nos pidió un rango intercuartílico para una tasa de interés en dólares, donde andábamos más o menos entre 3-4%, y en marzo cambió drásticamente por la reducción de tasas en dólares de Estados Unidos y pues básicamente los préstamos intercompañía podían andar en el 1%. Entonces, es importante ahorita que están estas valles y picos, poder decidir qué hacemos, si reestructuramos, si modificamos la tasa, si modificamos el plazo, si ponemos por la circunstancia que estemos viviendo, plazos de gracia, garantías, qué vamos a dejar en garantía, si necesita dejar otra garantía o no.
¿podemos o no modificar los periodos de pago? Yo diría que sí, ya lo vemos ahora en los bancos, donde aquí en México la banca decidió no cobrar los pagos mínimos en tarjetas de crédito o en préstamos directos en un lapso de 4 a 6 meses. Eso también puede suceder entre partes relacionadas. Es necesario ahora, con este cambio en México y creo que en muchos países latinoamericanos, está habiendo una devaluación de nuestras monedas. Es necesario pasar esto a dólares. Seguimos teniendo préstamos con moneda local. Creo que es un momento importante para hacernos todas estas preguntas y poder saber y tomar decisiones, no en 2021 a ver cómo le hacemos o cómo vestimos lo que hicimos en 2020, sino realmente poder estar asesorados de manera eficiente en materia de precios de transferencia para ver cómo ir haciendo todo esto y que quede de manera correcta. Es un momento de hacer alguna condonación de préstamos intercompañía o la capitalización de créditos intercompañía. Esto obviamente con lo que implique fiscalmente en cada país y algunos otros aspectos internacionales que debemos de tomar en cuenta es las diferencias de tipo de cambio que ya hablaba. En un momento voy a profundizar en el tema. ¿Existe o no razones de negocios de lo que hacíamos? Voy a poner un ejemplo de esto, ¿a qué me refiero? Muchas veces en una economía mundial de alguna manera estable, en materia de precios de transferencia, hicimos en algunos países empresas con riesgos limitados o que sus utilidades estuvieran ligadas a riesgos limitados. Es decir, dejarle un margen muy pequeño porque básicamente sus funciones, activos y riesgos mayores estaban en otro país y en nuestros países latinoamericanos, ejemplo México, Perú, Colombia, Argentina, cualquiera de nuestros países latinoamericanos, pues realmente le dejaban un margen muy pequeño donde se ponía incluso por contrato una política intercompañía donde establecía que había un riesgo muy pequeño. Y creo que hoy, en 2020, para documentar o hacer el estudio en 2021, habría que preguntarnos si verdaderamente era un tema de bajo riesgo, lo cual, con independencia de esta crisis, va a seguir teniendo su 2 o 3% de utilidad, o realmente existe una razón de negocios en la cual podemos decir que la circunstancia cambió y que hoy día también puede perder como las demás empresas del grupo. Creo que es una pregunta importante que hay que hacerse, sobre todo con las empresas que hoy día llamamos de bajo riesgo. Entre ellas las maquiladoras, al rato entro también al tema de maquilas. Verificar si podemos reestructurar operaciones de bajo valor, hablando específicamente, por un ejemplo, las empresas de servicios administrativos. En México es muy común tener la empresa productora o distribuidora y una empresa satélite que es la prestadora del servicio. O a veces esos servicios administrativos pueden ser de bajo valor o de alto valor agregado en otro país. Ejemplo, tener toda la planta de desarrollo de algún negocio, puede ser algún software, algo en Uruguay, o algún servicio en alguna zona franca, o algún servicio en donde tengamos algún beneficio fiscal por ello. Y la pregunta es, esas empresas que hoy ganaban costos y gastos más 5%, 7% o lo que haya salido en la operación en específico, ¿van a seguir así en 2020? ¿O hay alguna razón de negocios, algo que podamos documentar que tiene también que disminuir su margen en estas operaciones, por ejemplo, de servicios administrativos? Y también, pues, ver cómo se van a manejar las pérdidas extraordinarias en un ámbito extraordinario. Es decir, si podemos fraccionar esta pérdida de alguna manera, hablando en el ejemplo de México, de marzo, supongamos que salimos de este tema en julio, estoy siendo optimista, entonces si puedo partir esa fracción de tiempo donde cambie estructuras en ese lapso de tiempo y después pueda continuar con mis operaciones
ordinarias. Básicamente, como aspectos internacionales a tomar en cuenta es lo que pondría sobre la mesa y bueno, daría unos minutos para ver si hasta este momento hay alguna pregunta en la audiencia. Gracias, Agustín. Pues yo creo que está bien aprovechar para saludar a Germán, que nos escribió ahí en el chat desde Chile. Rodrigo Mendoza, nuestro socio de precios de transferencia de Querétaro, también anda por ahí. Anda nuestro socio director del área legal, Alberto Vela. Siempre presente Agustín Mendoza, de la oficina de Querétaro. Mi socio de comercio, Eliel Amaya, nuestro director de la práctica de consultoría, John Milner, también anda Miguel del Olmo, un abrazo, Miguel. Saluda a Jorge Huesca desde Villahermosa y B. Meléndez desde Panamá. Comentan en el chat, Agustín, que cómo se van a mover los comparables. ¿Creen que los márgenes se vayan para abajo? Nos comenta Miguel del Olmo, precisamente. Es una buena pregunta. Perdón, apreté sin querer un botón. Ya. Es una buena pregunta. Realmente las comparables, hay varias opciones. Normalmente lo que va a suceder es que en las bases de datos, cuando tengamos los resultados en 2021, podremos comparar la misma industria, las mismas comparables de la industria del mismo periodo que sería 2020 contra mis resultados 2020. Si queremos hablar de planeación, yo creo que es una opinión personal que pudiéramos utilizar normalmente, bueno, antes de decir esto, en las auditorías en materia de precios de transferencia que ha realizado el SAT, cuando tienes una operación con pérdidas, lo que siempre han dicho es que busques comparables con circunstancias similares, es decir, con pérdidas. Entonces, si quisiéramos hacer una planeación, tendríamos que buscar dentro de la industria empresas que tengan pérdidas también. Y la única manera de hacerlo sería, desde mi punto de vista, irnos a periodos similares, que en este caso fue 2008, 2009, 2010, donde a nivel mundial hubo una circunstancia de crisis y donde pudiéramos encontrar más o menos qué márgenes o qué pérdidas podríamos tener en nuestras compañías comparables. Espero haber contestado la pregunta, Miguel. Oye, antes de leer otra pregunta del chat, Agustín, hace unos días yo te escuché hacer algunos comentarios contrastando la crisis de 2008-2009, aquella crisis hipotecaria de Lehman Brothers, Exacto. la situación actual, y me pareció muy interesante ese contraste que hiciste. ¿Nos puedes comentar un poco más de cómo consideras que hay semejanzas entre ambas circunstancias? Con mucho gusto. Más que semejanzas, porque creo que esta caída, esta crisis puede ser mayor a la de ese tiempo. No estoy queriéndolo así, pero todo parece indicar que así será. A lo que me refiero es que en ese momento la mayor parte de las industrias tuvo pérdidas. Entonces, voy a poner un ejemplo para tratar de explicar esto. En las empresas de servicios administrativos, tú podías ver que los rangos intercuartílicos iban de -1, -2%, hasta 1.5 o 2% de utilidad sobre costos y gastos. Es decir, una empresa prestadora de servicios, ¿hasta dónde está dispuesta a dejar de ganar un margen del 5% por continuar o tener continuidad en el mercado? Cuando menos que me paguen los costos para seguir existiendo, y ya habrá una mejor época donde nuevamente se restablezca mi margen. Si vemos este tipo de industria, este tipo de empresas de servicios, 2008, 9 y 10 tenían estos márgenes negativos y los positivos muy pequeños, y conforme fue pasando el tiempo, 2011, 12, empezó a crecer nuevamente su margen de utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hicimos una planeación en 2011, con, obviamente, como marca, o a veces hacemos comparables del año específico y 2 hacia atrás, o sea, de 3 años, pues podía tener márgenes de 1%. ¿Qué pasó en 2013, 14, 15?
pues que la industria se fue acomodando, fue llegando de nuevo entre el 4 y el 10%, por un ejemplo, y las planeaciones que se hicieron, pues tuviste que ir junto con la industria subiendo tus márgenes de utilidad para no quedarte fuera de rango. No sé si con esto, digo, lo pongo como ejemplo, pero así en cada una de las industrias, ¿no? La pregunta sería hoy en día, la industria maquiladora va a querer seguir teniendo costos y gastos más un margen amplio, de acuerdo a las últimas negociaciones entre Estados Unidos y México, o va a aceptar márgenes más pequeños con tal de no cerrar las maquiladoras. Es donde podemos ir buscando comparables y poder comparar este periodo contra el periodo de 2008, 9 y 10 de CERN. De acuerdo. Gracias, Agustín. Saluda desde Paraguay, Walter Hermosa, y preguntan, Agustín, Walter, Adolfo, saludos. ahí está Walter. Pregunta Adolfo Gil, ¿a qué te refieres con reestructuras corporativas y cómo documentarlo? Ok, eso es muy importante. Espero tener tiempo para llegar allá con más detalle, pero contestándole la pregunta, Adolfo, recordemos que no es simplemente decir, ok, antes éramos voy a poner otra vez un ejemplo, una distribuidora en México, y como ahora la empresa norteamericana o la empresa de algún otro país que pone capital en el nuestro, dice, oye, ya no quiero que tú te quedes con el 20-30% de utilidad en México, como necesitamos en casa matriz flujo para sobrevivir, te voy a dejar solamente el 5% de utilidad. Estoy hablando de utilidad operativa. En el 2010, 2008, 9 y 10 se hizo mucho esto y por eso se pusieron reglas. Ya lo he mencionado, el capítulo 9 de las guías de OCDE, donde nos dice cómo hacer ahora esto de manera ordenada. Es decir, cuáles eran tus activos, funciones y riesgos antes de entrar en crisis, cuáles son tus activos, funciones y riesgos en la crisis y a dónde los quieres mover y cómo los vas a mover de manera real y fehaciente y documentada para poder trasladar ese 30% que antes tenías México a solamente quedarte con un 5% y el otro 25% llevármelo a casa matriz porque necesita flujos para no morirse el grupo multinacional. Correcto. Esta a mí me la manda alguien que está en el chat, pero me la mandaron por WhatsApp. Aparte, no sé, ahorita voy a preguntar por qué no en el chat, pero dice, ¿qué es eso de pérdidas extraordinarias en un ámbito extraordinario? Bien, es una pregunta interesante. Estamos hablando que estamos viviendo un momento extraordinario y como si nosotros nos fijamos en gran parte de nuestras legislaciones locales, hablando de ley de renta, vamos a tener que siempre los fiscos tienden a tratar de obtener la mayor cantidad de beneficios fiscales. En momentos extraordinarios como estos, en momentos de crisis, hay veces que la realidad sobrepasa a las reglas fiscales. Voy a poner un ejemplo. Hay un criterio no vinculativo de ley de renta, esto es muy en México, el criterio no vinculativo número 40 de ISR, que te dice que si estás dentro del rango de mercado, del rango intercuartílico, si estamos dentro, no puedo hacer un ajuste de precios de transferencia. Es decir, si yo tengo un rango de 5% a 30% y mi compañía obtiene 30% de utilidad operativa, no pudiera querer bajarme al 5%, que sería el primer cuartil. ¿Sale? Lo hicimos muchos años, o lo hicieron más bien varias empresas, de tratar de bajar al piso del cuartil el beneficio en México para el excedente llevárselo a algún otro lado. Existe un criterio no vinculativo que dice que si estás dentro del rango y lo bajas con un ajuste de precios de transferencia al piso o abajo, hacia abajo, es pues es una actitud que no le gusta a la autoridad y se vuelve un no vinculativo que los auditores tendrán que mostrar en sus dictámenes. Y
Si estás tantito arriba y de ahí lo bajas al piso, no hay ningún problema, pero si estás dentro, sí se considera planeación fiscal o una acción fiscal no correcta para el SAT. Y mi pregunta es, hoy ante esta emergencia, ¿qué tan práctico puede ser lo ordinario de un no vinculativo y no pensar en una situación extraordinaria donde lo que importa es sobrevivir, mantener los negocios abiertos con independencia de un no vinculativo por una situación extraordinaria? A eso me refiero con remedios extraordinarios para situaciones extraordinarias. Correcto, Agustín. Bueno, pues saludamos también a nuestro socio director de la práctica de impuestos, Marco Aguiñaga, allá en Monterrey, que por ahí ya lo vemos desde el principio que está presente. Y si no tienes inconveniente, seguimos adelante con la presentación, Agustín. Sí, con mucho gusto. Ya queda poco tiempo. Como dicen, el tiempo se va como agua. Espero que esté siendo interesante. Y bueno, en estos últimos minutos quiero ser muy enfático en cómo podemos realmente ir avanzando en el tema. Ya vimos la parte de compañías comparables. Perdón, en esta segunda parte quiero plasmar las posibles o las posibilidades y las acciones que puede tomar cada compañía ante el COVID en materia de precios de transferencia. Entonces, recordemos que la base de los precios de transferencia es el principio arm's length. ¿Qué significa arm's length? En español, básicamente le llamamos principio de plena competencia, principio de independencia efectiva, y esto lo único que significa es que las empresas intercompañía o relacionadas deben de actuar y pactar sus operaciones a valores de mercado o como lo hiciera cualquier tercero independiente en una operación similar. Es decir, hay que operar como si fuéramos terceros independientes o en su defecto, y esto lo subrayo porque eso viene en el capítulo 9 de las guías de OCDE, reestructuras de negocios, pero en su defecto, si no podemos actuar teniendo compañías comparables para ver si estoy actuando como un tercero independiente, necesitaría usar un pensamiento lógico de que hubiera hecho un tercero independiente en una circunstancia comparable. Esto es a lo mejor un poco profundo, no tenemos el tiempo para explicarlo, pero es lo que nos da la pauta para poder utilizar como herramienta las guías de la OCDE, algunos aspectos específicos de las leyes de renta como circunstancias de negocios que podemos utilizar para hacer de forma correcta muchas cosas. En estos tiempos de crisis, lo voy a decir de esta manera, en estos tiempos de crisis, ser una parte relacionada o ser miembro de un grupo empresarial no significa inmunidad ante la crisis por el COVID. Es decir, si todas las empresas a nivel mundial están perdiendo, o algunas están perdiendo, no va a ser tan catastrófico de todas, pero si muchas empresas dentro de estos grupos multinacionales o grupos empresariales nacionales están perdiendo dinero o están obteniendo pérdidas, ¿cómo me puedo comparar mi operación con compañías comparables? Ya lo mencionaba, utilizando sets de comparables de los años 2008, 9 y 10, es una opción. Estoy por el primer bullet de su pantalla, que son compañías comparables. También mi pregunta sería, el profit split, que a lo mejor varios de ustedes lo conocen, o partición de utilidades, como le llamamos en español, que es un método que nos permite tener toda la cadena de valor, desde cuánto cuesta todo, en cuánto se vende el producto final, cuánto es la ganancia que se obtiene, y por funciones, activos y riesgos ir asignando utilidades a cada parte o a cada eslabón de la cadena. Mi pregunta o mi punto sería, ¿también podemos hacer o utilizar esta metodología como partición de pérdidas? Si estamos teniendo pérdidas y buscando sobrevivir,
cuánta pérdida le asigno a cada una de las cadenas de valor. Esa puede ser también una opción. Creo que es fundamental la revisión de las políticas de precios de transferencia. Creo que necesitamos como compañías tomar el tiempo. Yo sé que en estos tiempos de la crisis, en lo que menos pensamos es en precios de transferencia, pero creo que puede ser una solución para muchas de las cosas que se nos presentan. Necesitamos revisar nuestras políticas de precios de transferencia, reevaluarlas si es necesario, verificar si siguen aplicando las políticas de precios de transferencia que teníamos. Insisto, uno de los ejemplos puede ser costos y gastos más 5% como política de grupo para servicios de bajo valor. Eso sigue aplicando, vamos a seguir dejando un margen de utilidad de ese nivel en compañías que son de bajo valor, o hay que reestructurarlas. Perdón. Creo que es un reto para los reportes de precios de transferencia 2020 el contestarnos a una gran pregunta o a una premisa, que es que si se cumple, si es cuando todo era constante y teníamos pues un margen asignado, hoy día ese margen sigue estando vigente o hay que modificarlo. Y si hay que modificarlo, ¿cómo lo voy a documentar en mi estudio de precios de transferencia? De cómo no se materializaban los riesgos, por lo cual tenemos un margen pequeño. ¿Y qué pasó en el ambiente que sí se materializó un riesgo? Porque las autoridades fiscales podrían preguntar si verdaderamente éramos empresas de bajo riesgo o si tenemos riesgos implícitos que, como ahora se muestran en una crisis, pues salen a la luz y realmente muestran a compañías que sí tenían riesgos importantes, que probablemente en nuestros reportes anteriores decíamos que no teníamos un riesgo importante. Hablando del Defense File, por ejemplo, es súper importante entender, yo sé que es una palabra que ya utilizamos mucho en precios de transferencia, pero la pregunta es si el Defense File lo voy a hacer al concluir, hablando de marzo, abril, junio del año siguiente, o pensando en un Local File 12 meses posteriores a la terminación del periodo fiscal, o sea, diciembre del 2021, lo que pasó en 2020. Desde mi punto de vista y como recomendación es, necesitamos ir armando nuestro Defense File con el día a día. ¿Qué quiero decir? Que si hoy tengo problemas de flujo, estoy reestructurando las transacciones, estoy haciendo pagos extraordinarios, ejemplo, una manufacturera que tuvo que parar operaciones, pero sigue pagando salarios, pues es un costo fijo que sigue teniendo la empresa, que sigue gastando sin generar ningún beneficio. Luego, entonces, ¿cómo voy documentando y cuantificando cuánto estoy gastando de forma extraordinaria para poderlo separar de la transacción y poder visualizar una operación con menos ruido de 2020, ¿no? Mi recomendación para todos aquellos que hacemos precios de transferencia de la firma que estamos aquí y para todos nuestros clientes que nos están viendo es necesitamos ir documentando en especial este reporte 2020 o 2020 de manera consecutiva conforme van sucediendo las cosas. Si tengo que liquidar gente para quedarme con una plantilla más pequeña, hay que documentarlo desde hoy para que después no nos cueste trabajo. Si hay que documentar o modificar contratos, hay que hacerlo desde ahora para que después no nos cueste trabajo. Normalmente lo que pasó como experiencia en 2008, 9 y 10 fue que al buscar documentar entre 3 y 5 años después, cuando te hacen una auditoría, pues la mayoría de la gente no se acordaba ni tenía cuantificado qué es lo que había pasado en ese torbellino. Entonces, hoy que estamos en el torbellino hay que ir documentándolo y a eso me refiero con el Defense File. En tipo de cambio, como todos sabemos, pues actualmente tenemos depreciaciones en nuestras monedas.
Eso, el problema que se tenía hasta antes de marzo de 2020 era apreciación en el tipo de cambio. Eso, como todos saben, tiene un efecto fiscal que trae un beneficio por tipo de cambio. Hoy día se voltea completamente a pérdidas en tipo de cambio y cómo puedo documentar en materia de precios de transferencia estos movimientos importantes en tipos de cambio. El otro punto de las auditorías de precios de transferencia, ya lo mencionaba, las auditorías normalmente van a venir 3 o 4 años posteriores, 2023, 2024, y el querer recabar información o armar el rompecabezas de lo que hicimos en 2020 hasta 2023-24, que llega una revisión, es catastrófico. Creo que se necesita hacer de manera correcta en este tiempo. Hablando de los ciclos de negocios, creo que es una herramienta que podemos utilizar, que nos la provee guías de OCDE, en el caso de México, la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde te permite cuantificar o mencionar en qué ciclo del negocio estás, y eso lo podemos hacer hoy día, que tenemos un ciclo de crisis, un pequeño bache, y separarlo de la operación normal del negocio. Digo, lo estoy mencionando de forma muy rápida, nada más para que se queden con las ideas, pero sí es importante pues hacer o tomar en consideración estas posibles acciones en materia de precios de transferencia. Y algunos otros puntos es definitivamente revisar a fondo la industria de la cual, hablando ya de elaboración de los estudios de precios de transferencia, revisar a fondo la industria de la que estemos hablando, el entorno económico del país en el que estamos documentando, versus las compañías comparables de a lo mejor otro país que está en una circunstancia o situación totalmente distinta. Es súper importante en 2020 y 2021 seguramente soportar pues la industria, el fondo de la industria. Necesitamos revisar los ajustes económicos y contables. ¿A qué me refiero con ajustes económicos y contables? Bueno, pues lo que yo sugeriría, lo que yo recomendaría es poder cuantificar, ya lo mencionaba, pero voy a mencionar más a detalle, pues llevar un registro detallado de los egresos extraordinarios y también llevar un registro de los que no son recurrentes, de lo que estoy haciendo de manera extraordinaria y obviamente como consecuencia de este COVID-19, y apoyarnos en un análisis funcional o de comparabilidad, funciones, equilibrios y riesgos robusto que puedan pues mostrar a la autoridad en caso de una revisión que lo estamos haciendo de manera correcta. Reestructuras corporativas o reorganizaciones de negocios, súper importante. Yo creo que esa va a ser la clave para los reportes 2020 y para las, no sé si lo puedo decir así, Pedro, en webinar, planeación de precios de transferencia, pero vamos a dejarlo así. Yo creo que las reestructuras corporativas es una herramienta súper importante que debemos utilizar en este tiempo, y revisar si hay modificaciones en el capital. Les digo, no todas son malas noticias. Hay compañías que estaban buscando el momento de cómo reestructurar sus tenencias accionarias, sus capitales. Creo que es un buen momento cuando hay crisis, donde el precio de la acción baja y al momento de intercambiar las acciones con precios más bajos, el pago del impuesto pues disminuye obviamente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las opciones y posibilidades o posibles acciones que deberíamos estar tomando en este COVID-19. Y por último, ya para terminar, sé que el tiempo se está terminando, con relación a mis conclusiones sería que tal vez para las empresas e incluso para algunos consultores no sea hoy lo más importante precios de transferencia. Creo que hay muchas circunstancias dentro de las compañías que tienen mucha importancia, pero no dejen de lado el pensar cómo
a través de las herramientas de precios de transferencia, guías de OCDE, el mismo BEPS, las mismas secciones 8, 9 y 10 de BEPS, la propia ley de impuestos sobre la renta, nos da herramientas específicas que podemos utilizar como beneficio y cómo poder demostrar una reducción de utilidades o incluso pérdidas en subsidiarias o compañías partes de un grupo multinacional. Yo creo que el análisis de los hechos, la documentación, puede contribuir en gran medida, Pedro, a mitigar cualquier posible riesgo en el futuro en caso de una auditoría en materia de precios de transferencia, si queremos mostrar baja o disminución de beneficios en las empresas mexicanas o latinoamericanas. Con esto yo concluyo. Creo que el tiempo se nos fue como agua. Espero que haya sido de utilidad y creo que tenemos a lo mejor un minuto más para preguntas. Pedro. Yo creo que vale la pena sí no dejar sin contestar o mencionar las preguntas que nos han hecho. Las voy a leer de corrido, Agustín, porque creo que algunas ya están solventadas con los comentarios que hiciste. Son 3 o 4 nada más. ¿Cómo podemos analizar y documentar el diferencial cambiario? Pregunta B. Meléndez. Germán pregunta, ¿cómo detectar cuando las multinacionales utilizan el precio de insumos para la subsidiaria como instrumento de transferir fondos a la matriz vía aumento de precio en las materias primas para las mismas subsidiarias? Y Ramos comenta, ¿no consideraría también la autoridad fiscal la necesidad del Estado en circunstancias extraordinarias como una medida recaudatoria? Y por último, no, prácticamente, no es que si les podemos compartir la presentación, evidentemente sí, en el correo que registraron al momento de su ingreso, se les va a enviar ahí Danae del equipo de Baker Tilly, que por cierto le agradecemos su apoyo, y a Alberto Madrigal también, para Gracias, poder Dana, gracias, Alberto. El material. Y bien, creo que eso sería todo. Hay algunos comentarios respecto a la conveniencia de los webinars, y por supuesto agradeceremos que nos sugieran más temas. Nos vemos en el siguiente, el próximo martes, en donde estaremos hablando de la situación actual en materia de comercio exterior para hacer una evaluación de acciones por seguir, ¿no? Entonces, no sé si de estas preguntas que leí, Agustín, hay alguna que quede, algún pendiente que quieras comentar. Yo creo que para ya no tardar más, porque el tiempo, pues hay que respetar el tiempo de todos. Si hay alguna pregunta específica, la podemos contestar a la persona que nos envió de manera específica. Creo que este tema da para mucho más. De una vez hago el aviso que ya habíamos platicado con anterioridad, Pedro. La idea es tener otro webinar de precios de transferencia. En esta ocasión, pues acompañado de mis socios Marco Aguiñaga de la oficina de Monterrey y Rodrigo Mendoza de la oficina de Querétaro. Y creo que ahí podemos, a lo mejor, bueno, más bien profundizar en estos temas de precios de transferencia y sobre todo de estas últimas preguntas que hicieron. No me queda más que agradecer a todos los que hicieron favor de conectarse, tomar su tiempo para este webinar. Va a quedar grabado para los que quieran pues verlo de nuevo o recomendarlo. Y gracias, Pedro, Danae, Alberto, por todo el apoyo. Al contrario, gracias a ti. Por supuesto, va a dar para más el tema de precios de transferencia. Qué bueno que estés ya pensando en el siguiente. Tuvimos prácticamente 150 asistentes a este webinar, que es una muy buena presencia. Quiero yo destacarles con esto la expertise que Baker Tilly tiene en organización de eventos remotos, no nada más de webinars y conferencias, sino también en la atención directa a nuestros clientes y desarrollo de nuevos negocios. Dado que somos una firma global, pues tenemos necesariamente siempre que estar en contacto con otros socios y otros clientes en todo el mundo. Entonces, esto para nosotros no es nuevo, lo practicamos bastante bien.
Les recordamos visitar y consultar nuestras redes para futuros eventos en Instagram, Baker Tilly MX, igualmente en Facebook, igualmente en LinkedIn, y nuestra página bakertilly.mx para mayor información que vamos a estar colocando para mantenerlos informados con respecto a la contingencia. Y recordarles nuestros servicios en materia legal, en materia de consultoría, en materia de contabilidad, precios de transferencia, comercio exterior, decía yo, impuestos también, y por supuesto cualquier desarrollo de nuevos negocios, estaremos atentos para poderlos atender. Pues sin más, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los dejamos para hasta el siguiente. Nos vemos el próximo martes. El jueves no tendremos webinar porque es Jueves Santo. El próximo martes a las 10 horas con temas de comercio exterior. Muy amable. Gracias, Danae. Gracias, Alberto, nuevamente. Tengan ustedes buen día.